y tal vez repasar algo para el examen del día miércoles. Permítame un rato. Me mandas la relación, por favor, Marcelo. Estoy bien, doctor. Yo le mando la relación de sismo. Espere. ¿Se me escucha bien? Sí, doctor. No, ya vamos a ver. No, por un caso voy a activar. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, la preeclampsia es una parte de los desórdenes hipertensivos. Y como vamos a ver, hay como 4 desórdenes hipertensivos, siendo la preeclampsia una de estas, que en el Perú es la segunda causa de muerte materna, con una incidencia aproximadamente de un 13, variando desde un 10 a un 15% de embarazos hospitalarios, y se relaciona casi con el 25% de las muertes perinatales. Es la causa principal del retardo del crecimiento intrauterino, o sea, los que tienen retardo de crecimiento intrauterino, el 90% son por preeclampsia principalmente. Y es la más frecuente de las enfermedades hipertensivas del embarazo, como la elevación de la presión arterial a cifras mayores o iguales de 140-90 a partir de la semana 20 del embarazo, y que está asociada a proteinuria. Esto es importante. Entonces, primero, para decir preeclampsia, tiene que tener 20 o más semanas de embarazo. Y segundo, tiene que estar asociado a proteinuria significativa durante el embarazo hasta 48 horas del puerperio. O sea, después de desembarazar, 2 días después, pueden hacer preeclampsia o eclampsia. Entonces, miren, las 4 condiciones de enfermedades hipertensivas del embarazo son: si tenía una hipertensión preexistente, o sea, y tiene menos de 20 semanas, se llama hipertensión crónica. Si le encuentran presión alta antes de las 20 semanas, hipertensión crónica. O tiene ya el antecedente de hipertensión, también hipertensión crónica. Si tiene más de 20 semanas y es primera vez que le encuentran presión alta, le hacen proteinuria. Si no tiene proteinuria, un examen de orina puede ser al toque, eso se hace inmediato, ¿no? O sea, no se espera 24 horas, sino puede ser cualitativa, y encuentran proteinuria, hipertensión gestacional, o sea, del embarazo. Y si tiene proteinuria, si no tiene proteinuria, hipertensión gestacional. Si tiene proteinuria con proteinuria y tiene más de 20 semanas, se llama preeclampsia. Y esta puede persistir hasta 12 semanas, o sea, 4 o 3 meses, hasta 3 meses después de dar a luz, de la cesárea o del puerperio, ¿no? Del parto. Y hay una última que sería la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. O sea, ya es una hipertensa, ya tenía el antecedente de hipertensión y a eso se le ha asociado proteinuria. Entonces,
es una hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Entonces, toda esa es la clasificación de todos los trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener preeclampsia? Entonces, las mujeres que tienen por edad más de 40 años y son multíparas, muchos hijos, tienen casi 1.96 veces la probabilidad de desarrollar preeclampsia. Si es primer embarazo, también 40 semanas o 40 años o más, 1.68 veces de tener preeclampsia. Primigrávidas, 2.91, preeclampsia previa, 7 veces más, o sea, una paciente que ya tenía eclampsia tiene 7 veces más en el segundo embarazo de desarrollar preeclampsia también. Si la madre de la gestante ha tenido preeclampsia, casi tiene 3 veces, o sea, 2.9 veces más probabilidad de desarrollar hipertensión. Si hay obesidad en el embarazo o preembarazo antes de embarazarse, el índice de masa corporal más de 35, o sea, obesidad moderada, tiene 2.47 veces más de desarrollar hipertensión, y si tiene un embarazo gemelar, 2.93 veces más de desarrollar hipertensión. ¿Hay condiciones médicas preexistentes? Sí. Los diabéticos, 3.5 veces más. Los que tienen anticuerpos antifosfolipídicos, 9 hasta casi 10 veces más probabilidad. Los que tienen el índice de masa corporal más de 35, pero ya en el primer trimestre, 1.55 veces más. El incremento más de 100 gramos en el primer trimestre, la presión arterial más de 130, 2.37 veces más, y la presión diastólica más de 80 milímetros de mercurio. Pues hemos dicho que está relacionado a pequeños para la edad gestacional o a pacientes pretérminos que nacen antes de las 40 semanas. La etiología está en investigación, pero lo más probable y la teoría más fuerte es que hay una invasión anormal de las arteriolas espirales por el citotrofoblasto. O sea, hay un defecto cuando se implanta la placenta o defecto en la placentación. Entonces, recuerden que la placenta se forma y ahí hay el citotrofoblasto. Y este citotrofoblasto tiene que invadir a las arteriolas espirales y esto producir que se dilaten, pero en esta no produce. Entonces, ¿qué resulta? Una disfunción endotelial a nivel de la placenta y una reducción de la perfusión úteroplacentaria. Si esto es un embarazo normal, miren cómo cuando viene el citotrofoblasto, las células trofoblásticas invaden y comienzan a producir una luz arteriolar un poco más dilatada, pero en la preeclampsia hay falta de invasión de las células trofoblásticas al endotelio y hay un mantenimiento de las células lisas musculares de las arterias espirales y la luz de la arteria de las placentas y el flujo sanguíneo, la luz es pequeña, no está dilatado como el embarazo normal, y el flujo sanguíneo está disminuido por esa falta de dilatación. Entonces hay una hipoperfusión úteroplacentaria y esto lleva a la preeclampsia. Si hay una disfunción uteroplacentaria y una isquemia placentaria por esta afectación de estas arterias espirales y con un deficiente aporte sanguíneo a la placenta. Entonces hay efectos de isquemia placentaria, incremento de la aportación del trofoblasto, se convierte al sistema placentario normal, que es de alto flujo y baja resistencia, en un sistema, como hemos dicho, de bajo flujo por baja perfusión y alta resistencia por la vasoconstricción. Y esto resulta en isquemia placentaria.
Y este se cree que es el desencadenante de este cuadro clínico, a través de sustancias liberadas por el útero o la placenta isquémica. Por eso que antes se llamaba toxemia del embarazo, que ya no se utiliza ese término. Entonces, afecta la función endotelial, ya sea por liberación de estas sustancias vasoconstrictoras o la inhibición de las influencias de las sustancias vasodilatadoras. Entonces hay una producción alterada de los factores angiogénicos, hay niveles altos de SFLT1 y esto lleva a disfunción endotelial, y niveles altos de SEMG que lleva a disfunción endotelial. Entonces, por esta isquemia placentaria puede haber liberación de peróxidos lipídicos, citoquinas, leptina, aumento de la sustancia SFLT1 y producción de daño endotelial materno con disminución de las sustancias vasodilatadoras, disminución de la prostaglandina I2, del óxido nítrico y aumento de la endotelina, que es vasoconstrictora. Y esto produce vasoespasmo sistémico con daño o disminución de flujo del órgano intravascular y con coagulación intravascular. Esto lleva a aumento de la trombina, aumento del tromboxano, de la serotonina y aumento de la agregación plaquetaria, lo que lleva a más isquemia placentaria y se hace un círculo vicioso. En esta paciente hay resistencia a la insulina, que es una característica del embarazo normal que se incrementa en la preeclampsia, lo que favorece el incremento de la actividad simpática con vasoconstricción. Hay cambios inmunológicos, es una respuesta inmune materna al trofoblasto, lo que impide esta remodelación trofoblástica, y hay factores genéticos que actúan, que se dice, y como hemos visto en la tabla anterior, que las hijas de una madre con preeclampsia tienen más probabilidad de tener preeclampsia, hasta 4 veces más. Hay una anormal reactividad vascular, con una respuesta incrementada a todas las hormonas presoras, especialmente a la angiotensina 2. Todos los sistemas del sistema renina-angiotensina están disminuidos en la preeclampsia, los componentes. Hay inflamación y estrés oxidativo, hay niveles elevados de citoquinas inflamatorias, y esto lleva al daño endotelial. Desbalance entre estas vasoconstrictoras y los vasodilatadores, con disminución de la actividad de óxido nítrico sintetasa. Entonces, placentación defectuosa, factores genéticos influyen, inmunológicos o inflamatorios, hay una perfusión uteroplacentaria disminuida, actúa también la enfermedad vascular materna y el excesivo trofoblasto, y esto lleva a una activación endotelial, lesión endotelial, vasoespasmo, agentes vasoactivos disminuidos los vasodilatadores y incrementados los vasoconstrictores, pérdida capilar con edema, con proteinuria, hemoconcentración, activación del sistema de coagulación con trombocitopenia, disminución de las plaquetas y elevación de los agentes nocivos, las citoquinas, las peroxidasas de lípidos, mayor reducción uteroplacentario, y esto lleva a hipertensión, a convulsiones en eclampsia, a oliguria, daño renal, desprendimiento prematuro de placenta, isquemia hepática. Y esta es la fisiopatología. A nivel cardiovascular, pues afecta sobre los órganos blancos. El gasto cardíaco puede estar normal o levemente disminuido. Hay una presión capilar pulmonar baja o normal. Los volúmenes plasmáticos están disminuidos. Hemos dicho que hay hemoconcentración. El hematocrito está alto. Y hay vasoconstricción con una distensibilidad vascular disminuida. A nivel renal, disfunción
o disminución de la filtración glomerular y del flujo plasmático renal que cae en 25%, y ahí pasan las proteínas, hay proteinuria e hiperuricemia. A nivel cerebral, convulsiones en la eclampsia, que es precedida por hiperreflexia, disturbios de la visión y cefalea severa. En casos fatales, sangrado cerebral, con lesión cerebral tanto por isquemia como por hiperperfusión. En el hígado, lesiones periportales con necrosis celular, a veces infarto hepático y depósito de fibrina. Por eso hay alteraciones de las sustancias hepáticas, como vamos a ver posteriormente. Hemorragias periportales, hematomas y hasta ruptura hepática, con una hemorragia aquí. Entonces el diagnóstico se hace presiones más de 140-90, proteinuria más de 300 miligramos por día, se pide un hemograma donde vas a ver hemoconcentración, disminución de las plaquetas, trombocitopenia, hipoalbuminemia, hiperuricemia, el aumento del ácido úrico, elevación de las enzimas hepáticas. Independientemente de su severidad, la preeclampsia se resuelve después del parto y la presión arterial se normaliza hacia los 10 días. En la eclampsia existe el síndrome de HELP, en la que hay hemólisis, elevación de las enzimas o de las enzimas hepáticas y plaquetopenia, low plaquet, ¿no? Síntomas y signos de alarma de la preeclampsia y de la eclampsia que todos los pacientes deben conocer, y también ustedes como médicos: cefalea persistente, dolor de cabeza persistente después del embarazo, o una paciente como embarazada y que esté con presión alta. Dolor en la boca del estómago, esto podría ser por una hemorragia hepática, como hemos dicho, se rompe el hígado. Náuseas y vómitos, trastornos de la visión, ven lucecitas, escuchan zumbidos en los oídos, se vuelven irritables, hay dolor epigástrico por una boca del estómago al lado derecho del abdomen, en el hipocondrio derecho, hay hiperreflexia generalizada y hay estupor. Pues todos estos 11 síntomas o 9 síntomas: cefalea intensa, dolor en la boca del estómago, náuseas, vómitos, trastornos de la visión, zumbidos, irritabilidad, epigastralgia o dolor en hipocondrio, hiperreflexia, estupor, son síntomas de la preeclampsia y de la eclampsia, ¿no? La prevención: se puede dar aspirina, especialmente en las pacientes con diagnóstico de síndrome antifosfolipídico, aquellas mujeres que han tenido abortos espontáneos a repetición, ¿no? Tienen otra enfermedad de fondo. La hospitalización se da para el reposo, se da sulfato de magnesio para las convulsiones, y lo ideal es el parto, terminar el embarazo inmediatamente, que es el tratamiento de elección. Idealmente la cesárea, ¿no?, si es que está muy alto. El tratamiento antihipertensivo está a la cabeza, actuando el labetalol endovenoso, metildopa o hidralacina, ¿no? La hidralacina a la cabeza. Y también aquí las guías actuales del MINSA consideran los calcioantagonistas tipo el nifedipino. Recomendaciones: existen bases para administrar dosis bajas de aspirina a pacientes de alto riesgo de preeclampsia, especialmente los que han tenido anteriormente eclampsia o preeclampsia, y suplemento de calcio cuando sea bajo en la dieta. No utilizar tratamientos preventivos en los que los beneficios no han sido probados o pueden ser dañinos, como antioxidantes, antihipertensivos. Entonces, en la preeclampsia, reposo importante de cúbito lateral izquierdo, y
tomar la presión arterial periódicamente y ver todos los exámenes auxiliares que hemos mencionado. ¿Preguntas hasta ahí? Vamos a ver aquí, entonces un repaso. Preeclampsia es una enfermedad de carácter progresivo y irreversible que afecta a múltiples órganos, es responsable de una proporción considerable de muertes maternas y perinatales, ya lo hemos dicho, se complica más o menos de 3 a 22% de los embarazos. En el Perú su incidencia fluctúa, ya hemos hablado, de entre 10 a 15% de la población hospitalaria, y es la segunda causa de muerte materna con un 32%. El diagnóstico es presión elevada y proteinuria. La presión arterial sistólica igual a más de 140 y la diastólica más de 90, es tomada en 2 ocasiones y con un intervalo de 4 horas, y que ocurre después de las 20 semanas del embarazo en mujeres con presión arterial previa normal. O presión arterial sistólica igual a mayor de 160 o diastólica más de 110 en cualquier momento. O sea, 110, 160, 110 o más de 140, 90 con diferencia de 4 horas. Si se eleva la presión pero está en menos de 140, 90, debe ser un signo de alerta y requiere una vigilancia. La proteinuria es definida como una excreción urinaria de proteínas igual o más de 0.3 gramos en orina de 24 horas, que se correlaciona con 30 miligramos por decilitro, o en la tira reactiva, para hacerlo rápido, con una cruz, ¿no? Entonces lo hacen en forma cuantitativa. Lo ideal es cualitativo o cuantitativo, pero también puede ser cualitativo, con una tira reactiva, ¿no? Y esta es la tira, las trazas, la proteinuria y la turbidez de la orina. Ante el hallazgo de una proteinuria debe descartarse infección del tracto urinario. El edema no es incluido, hace más de 15, 20 años ya no se incluye el edema actualmente en el diagnóstico de preeclampsia, porque parece clínicamente hasta un 80% de las gestantes normales tienen edema. Entonces no se considera, antes se consideraba. A pesar de la investigación considerable, la etiología y la fisiopatología siguen siendo un poco elusivas, ya hemos dicho. Los estudios de la placenta demuestran consistentemente en este desarrollo uterovascular aberrante del lecho placentario, falla de la invasión del citotrofoblasto al miometrio, al endotelio placentario, y las arterias espirales responden a sustancias vasoactivas. Entonces, aumento de los vasoconstrictores, disminución de los vasodilatadores. Hay reacción inflamatoria sistémica que causa daño endotelial y disfunción vascular. Este daño endotelial y disfunción vascular, pues, se relaciona con la pérdida del factor de crecimiento endotelial, BFG, y niveles elevados de las antiangiogénica tirosina quinasa, que es el SFLT1, que es un potente inhibidor del BFG, y por la endoglobina, que ya lo hemos tocado. La disfunción endotelial generalizada causa la permeabilidad y el edema capilar crecientes que resultan en hipoxia cerebral, convulsiones en la eclampsia, necrosis periportal del hígado y daño parenquimal, aumento de las enzimas hepáticas, hemólisis, proteinuria y compromisos de diversos órganos. Tratamiento importante: interrumpir el embarazo. En la gestante se debe realizar una evaluación clínica de las funciones neurológicas, respiratorias, cardiovasculares, evaluación hematológica y plaquetas, prueba de función renal, urea, creatinina, ácido úrico, y pruebas de función hepática como son las transaminasas y el lactato deshidrogenasa, ¿no? Porque estas se elevan en la eclampsia. Se evaluará el bienestar fetal con el monitoreo fetal electrónico
ver su frecuencia cardíaca, pruebas no estresantes y estresantes, el perfil biofísico y estudio Doppler de las arterias umbilical y uterina, y la gestante con preeclampsia con signos de severidad o eclampsia requiere hospitalización inmediata en una unidad de cuidados intensivos, y para controlar la presión, prevenir la ocurrencia de convulsiones o su repetición, optimizar el volumen intravascular que está disminuido, no debes dar diuréticos en las gestantes con hipertensión, mantener una oxigenación arterial adecuada y diagnosticar y tratar precozmente las complicaciones. Si no es severo, solo hipertensión más de 140/90, pero menos de 160/110, y no hay ninguna disfunción hematológica, renal, hepática, pulmonar o neurológica, y sin signos de compromiso fetal. Reposo relativo, de cúbito lateral izquierdo preferiblemente, dieta normocalórica, normoproteica y lo más importante, normosódica. No será hiposódica. A la única que daríamos hiposódica si fuese una hipertensión crónica, ¿no? No está indicado el uso de antihipertensivos si es 140/90, y el tratamiento definitivo de la preeclampsia es culminar el embarazo. Si la gestante tiene 37 semanas o más, se debe hacer la cesárea o culminar la gestación, inducir el parto. Si a pesar del manejo de este paciente menos de 140 o con 140/90 no se controla la hipertensión o la enfermedad progresa a preeclampsia severa, o sea, con plaquetopenia, se finaliza la gestación inmediatamente con una cesárea, independientemente de la edad gestacional. ¿Cuáles son las complicaciones de una preeclampsia severa? Edema agudo del pulmón, falla renal, encefalopatía hipertensiva, hemorragia cerebral, desprendimiento de retina, desprendimiento de placenta, hematoma hepático, subhepático, subcapsular hepático o surhepática, el síndrome de HELLP, que es hemólisis, low plaquetas bajas y elevación de enzimas hepáticas, transaminasas, y el EBV puede llevar a muerte de la gestante, del feto o del recién nacido. Estoy bajando, ¿no? Asegurarse una adecuada expansión del intravascular con solución salina, se le pone vía, a razón de 50 a 60 gotas el primer litro. En caso de persistir la oliguria, iniciar coloides con 500 mililitros de goteo rápido, seguido de furosemida, 10 miligramos endovenosos, ¿no? O sea, si hay falla renal. Se monitoriza la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la saturación cada 15 minutos, y se inicia por vía endovenosa una infusión de sulfato de magnesio para la prevención de convulsiones, y solo se suspende la administración de sulfato de magnesio si se detecta areflexia y si hay depresión del estado de conciencia, porque puede llegar al paro respiratorio. También si se presenta ventilación superficial o lenta, y ahí debes administrar gliconato de calcio. ¿Cuándo se da un tratamiento antihipertensivo? Si la presión arterial sistólica es más de 160 o la presión diastólica más de 110, en cuyo caso se recomienda usar los siguientes fármacos. Hemos dicho labetalol endovenoso, hidralazina o metildopa. El labetalol 20 miligramos lento durante 1 o 2 minutos y se repite a los 10 minutos si no se controla la presión, doblando la dosis. No sobrepasar los 220 miligramos y luego perfundir en forma continua a 100 miligramos cada 6 horas. La hidralazina 5 miligramos endovenosos en bolo y se puede repetir a los 10 minutos. No tenemos en el Perú hidralazina, sí tenemos labetalol. Y la metildopa, que ahí tenemos vía oral, será de 500 a 1000, o sea 1 gramo por vía oral cada 12 horas. Puede ser cada 8 también. Y mantener una presión entre 120 y 150. Y siempre que no produzcamos hipotensión. En gestaciones menores de 24 semanas, pues la supervivencia perinatal es baja, solo 6.7%. Mejor ahí
si la presión es muy alta, debe culminarse la gestación a la brevedad posible para evitar mayor mortalidad y morbilidad materna. Y estas son las indicaciones para terminar el embarazo independientemente de las semanas de gestación. O sea, hay indicaciones maternas: plaquetopenia menos de 100.000, o que esté aumentando progresivamente o disminuyendo las plaquetas progresivamente, quiero decir, persistencia de la hipertensión severa a pesar del tratamiento, signos prodrómicos de eclampsia, ya hemos dicho, visión alterada, ven lucecitas, dolor en el hipocondrio derecho, cefaleas intensas, vómitos, náuseas, o la presencia de eclampsia, convulsión, ¿no? Deterioro progresivo de la función renal también es una indicación para terminar el embarazo. Deterioro progresivo de la función hepática, hemorragia cerebral, edema pulmonar, hematoma subcapsular hepático, desprendimiento prematuro de la placenta, cefalea persistente o alteraciones visuales, y dolor persistente en hipogastrio y en hipocondrio derecho. ¿Cuáles son las indicaciones fetales? Cuando existan signos de riesgo de pérdida del bienestar fetal, que es demostrado en un registro cardiotocográfico patológico, un perfil biofísico menos de 4, esto para los ginecólogos. Si hay restricción severa del crecimiento fetal, también con Doppler de arteria umbilical, que muestra una diástole ausente o revertida, y la presencia de oligohidramnios o signos de restricción del crecimiento intrauterino. ¿Preguntas? Creo que quedó claro. Listo, creo que hasta acá están listos para dar el examen. No se olviden de los 4 grandes grupos de hipertensión por una gestación. Me pedían que podamos hacer algún repaso rápido de algo. ¿Qué es lo que quieren repasar? Sí, por favor, doctor, quizá un poco más de EKG y algunos temas que posiblemente sean un poco más tediosos, más larguitos. Son puntos claves que nos pueden ayudar.